iniciativa de la bancada aprista, quisiera que escuchen lo que decían los líderes, el actual presidente de la República en ese entonces. Una organización más, una lista de reglamentos más. ¿Eso es lo que queremos? En Estados Unidos no hay ningún SUNEDU ni nada por el estilo. ¿Usted modificaría la ley Mora o la suprimiría? ¿La ley cuál? La ley Mora. La ley de la reforma. La ley del general Mora. Sí. ¿La modificaría, la suprimiría, la derogaría? Yo creo que estamos yendo por mal camino ahí. Yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que mejorar la calidad de las universidades, pero crear la SUNEDU, crear más obstáculos, ese no es el camino. Con esta ley que se ha aprobado, lamentablemente, el futuro de los jóvenes, las universidades de nuestro país, van a estar sometidas al capricho de los gobiernos de turno. Van a estar sometidas al poder político. Que nuestro grupo político, al igual que otros, nos hemos opuesto a la ley universitaria, porque creemos que se pierde autonomía, se pierde soberanía. Estoy en absoluto desacuerdo con la SUNEDU. Si Yale, Princeton, Harvard, Stanford hubiera tenido una SUNEDU, o cualquier universidad, ahora y en el pasado, Einstein o Keynes no hubiera producido lo que ha producido. Nunca tuvieron un mecanismo de regulación. La universidad es el lugar a donde se puede dar grado de puntos de vista distintos para aprender. Nada que ver SUNEDU con eso. No tiene nada que ver con los puntos académicos. Pero no puede violar el Estado de Derecho. Y nuestra fraternidad para los universitarios, alumnos y profesores a los cuales se amenaza con romper con la autonomía, que es un derecho histórico conquistado por el aprismo y por allá de la Torre en el Perú. El derecho de pensar libremente, sin un jefe militar que imponga qué cosa hay que pensar, qué cosa hay que estudiar. Es un derecho que existe desde siglos en la historia. Yo siempre preguntaba por qué hay un barrio en París que se llama el barrio latino, el Quartier Latin. Hasta que me explicaron, es porque en esa parte solo se hablaba latín y en esa parte gobernaba la Universidad de la Sorbona, y las tropas del rey frente al río no podían ingresar a ese distrito, porque esa era la autonomía del pensamiento y de la universidad. ¿Cómo es posible que 600 años después intente aprobarse una ley que crea una superintendencia casi militar sobre todas las universidades para decir qué hay que estudiar, qué facultades se pueden crear? Eso viola y desnaturaliza el principio central de la libertad del pensamiento. Y nosotros desde aquí advertimos. Será todo, presidente. Concedemos el uso de la palabra a la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas. Un saludo muy especial a la directora del SUNEDU, a su equipo de trabajo. Siéntanse, por favor, con la mayor confianza de exponer, porque aquí lo que queremos en este debate alturado es mejorar todo el sistema de la calidad educativa, que es para eso que estamos acá. Y, por favor, yo pediría que no cometamos los pecados de otras comisiones. No podemos decir... No tiene la valentía de venir el ministro. El ministro ha venido en reiteradas oportunidades, en muchas comisiones. No se puede decir, si no se siente capaz, que se retire. No estamos para ese tipo de críticas, ni es ese nuestro rol. Estamos acá para construir, para mejorar, para que con altura podamos llegar a conclusiones que beneficien a todos los estudiantes universitarios.
Tenemos la ley de 1960, la 13417, la 17437, la 23733, la 30220 ahora. 56 años. Díganme ustedes, ¿qué universidades del Perú están en el ranking latinoamericano como las mejores universidades del Perú? ¿Cuál está en el sistema mundial? La Universidad César Vallejo, a la cual tengo el gusto de pertenecer, como también soy de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, como también tengo la maestría en ESAN, vale decir, quien les habla viene de universidades públicas y privadas y siempre he hecho quedar muy bien a mis universidades. De la Universidad Pedro Ruiz Gallo soy quinto superior y pueden averiguar mi récord académico. Pero acá tenemos que respetar y tenemos que ver. Yo felicito al señor Velázquez Quesquén por su propuesta, pero no lo he escuchado. No he escuchado en esta comisión que haya sustentado su propuesta y que después de ese sustento llamemos a los actores sociales involucrados para ese debate alturado que construye y que beneficia a los demás. No lo he interrumpido yo cuando usted ha expuesto. Señora Montenegro, es que el presidente de la comisión lo dijo al comienzo. No se me había otorgado a mí el uso de la palabra para sustentar mi proyecto porque no era el Estado, era la presentación de la señora Macía. Gracias. Cuando el presidente lo decida. Por supuesto, aquí lo hemos pedido. Quien habla ha pedido la homologación de los docentes universitarios. También soy docente universitaria, también de universidades públicas y privadas. Conozco la realidad y dentro de esa realidad queremos construir un sistema de calidad. ¿Eso qué significa? Primero, que no hayan 140 universidades y que cada una piense lo que es la calidad por su cuenta. Y por eso esta ley es valiosa, porque unifica criterios de calidad, da los indicadores y da un plazo, no solamente para ese seguimiento, sino para procesos de acreditación en donde todas las universidades están caminando voluntariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Perú sí queremos la calidad, sí queremos trabajar en nuevos procesos y procedimientos, pero también necesitamos control. Acá he bajado de internet los casos de corrupción, donde está mi Universidad Pedro Ruiz Gallo en la que me formé. Está la Universidad de Apurímac, están muchísimas universidades. ¿Quién controló eso? Como que tengo también acá, bajado al día de hoy, ejecución presupuestal de las universidades nacionales. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 36%. La Universidad de Ingeniería, un mes de terminar el año, 37%. La Universidad Pedro Ruiz Gallo, 14%. La Universidad Micaela Bastidas, 27%. Acá están todas. Pregunto yo, ¿es el problema mayor cantidad de recursos? ¿Es el problema fortalecimiento de capacidades? ¿Es el problema el sistema de educación? Preguntémonos, ¿qué han hecho las universidades con lo que reciben del canon? ¿Cuánto han invertido en investigación? ¿Cuánto han invertido en infraestructura? ¿Cuánto han invertido en procesos de acreditación de facultades tan importantes como medicina, como arquitectura, como las ingenierías? Para eso estamos acá. Para sobre estas condicionantes y este diagnóstico, ¿cómo mejoramos lo que hay? Y le pregunto yo acá a la directora del SUNEDU, ¿cómo haríamos para que en el SUNEDU también esté la voz de los estudiantes de universidades públicas y privadas? Le pregunto acá a la directora, ¿qué tendríamos que hacer para que esta plata no se quede en las cuentas de los bancos y se ejecute y se promueva la investigación, se promueva el desarrollo? Y les pregunto a todos ustedes, ¿cómo aportamos a esta nueva ley desde esa iniciativa legislativa y desde las otras que puedan haber para mejorar, para construir, pero sobre todo para que esos requisitos de calidad que nos van a llevar a ser más competitivos, más productivos y que todos nuestros estudiantes tengan trabajo, se haga una realidad? Ese es el esquema que debemos plantear acá y nuevamente me disculpo con usted cualquier palabra que pueda ofenderla porque acá estamos para mejorar y para construir. Gracias. Gracias, congresista Gloria Montenegro. Por favor, vamos a suplicar por última vez, ninguna acción a favor o en contra. Por favor. Invitamos al congresista Edgar Ochoa a hacer uso de la palabra. Presidente, muchas gracias por la
por el uso de la palabra, pero quiero insistir, presidente, en la posición que he expresado, dado que usted está señalando de forma permanente que la señora Lorena Macías, a quien saludo también su presencia, ha sido invitada para plantear y poner en criterio, ¿no es cierto?, opiniones que se le ha pedido. Entonces, yo recomiendo que concluyamos con la presentación de la señora Lorena Macías, demos la oportunidad, agendemos, ¿no es cierto?, la presentación del proyecto y que el señor autor, en este caso el congresista Quesquén, lo sustente, lo fundamente, lo explique, y sobre esa base empecemos a marcar una pauta de intervenciones, tal vez nuestras, intervenciones sociales, participación de los afectados directamente en este caso. O sea, nosotros estamos discutiendo un tema que involucra fundamentalmente a los jóvenes que estudian, a las familias peruanas, porque todos los papás y las mamás deseamos que nuestros hijos vayan a la universidad, ¿no es cierto? En todo caso, planteemos un poco el criterio, concluyamos la presentación de la señora Lorena en función de lo que usted ha planteado en el oficio establecido. Solicito en todo caso que podamos agendar. Sí, el congresista Carlos Domínguez me está pidiendo una interrupción. La interrupción del congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Solo concreto, lo que queremos ahorita es saber realmente que se continúe con la agenda, que la señora Lorena Macías nos explique referente a su opinión de los proyectos de ley que está en agenda, algo concreto, favorable, desfavorable, es lo que nosotros queremos saber como comisión, para poder luego generar un debate que yo sé que los demás colegas quieren participar. Eso sería todo, presidente. Correcto. Sí, solo para concluir... Tenemos... Va a concluir. Sí, para concluir nada más quiero marcar, en lo poco que se ha dicho ya sobre el tema, quiero marcar mi posición respecto a cosas muy subjetivas que se están tocando. O sea, calidad educativa en 2 años, calidad educativa en función a los recursos o a los sueldos que recibe uno, etc. Todo lo que se ha señalado son cosas tan elementales que se pueden resolver desde la estructuración de una gestión diferente, diferenciada, etcétera. Pero no tienen mucho que ver fundamentalmente con lo que estamos discutiendo y con la esencia que tiene que ver con la ley universitaria. Entonces, por eso yo recomiendo, en todo caso, concluyamos y con su autorización o con su participación, señor presidente, planteemos y determinemos una agenda para empezar a debatir sobre esta propuesta de ley que ha sido presentada. Correcto. Antes de concluir, hay 3 participaciones de congresistas, yo le voy a... yendo sobre nuestro punto, que es el problema de conflicto en las comisiones organizadoras, debemos dejar establecido que sí tiene la información la SUNEDU, sí puede participar, porque incluso puede cerrar la universidad, simplemente un rector que no le hace caso, llama a Economía y Finanzas y le dice, señor, ya no transfiera más fondos, y ahí... hasta ese nivel se llega, digamos, al nivel de intervención. Entonces, no puede decir que desconoce la problemática que hay en esas universidades, existen esas universidades porque se lo hemos pasado por escrito, ¿no? Los reclamos y no nos ha respondido, y eso está originando, digamos, a que tomemos toda la problemática universitaria como discusión, que tiene que haberlo, necesariamente tiene que haberlo. Aquí no vamos a actuar nosotros como los militares que simplemente vamos a imponer lo que se nos parece. Siempre estamos consultando. Todavía la discusión de esta modificación que propone el congresista Velázquez Quesquén no ha empezado todavía. Entonces yo creo que aquí estamos, si se quiere, un poco iniciando, digamos, algunos puntos, levantando algunos cargos que se nos hace. A mí se me hace, dice que soy, no, me dicen que soy accionista o dueño de una universidad privada. Caramba, ya quisiera, ¿no? Bueno, entonces yo le pediría nuevamente, bien concreto, por favor, nos han dado tiempo solamente hasta las 2:30, tenemos 40 minutos exactamente. 12:30, y 2:30 tenemos que desocupar este salón por la seguridad correspondiente que ha dispuesto Oficialía Mayor. Vamos a solicitar que, ¿no? Sobre el primer punto, por favor. Presidente, una cuestión de orden, presidente. Sí. En un gesto democrático, presidente, usted ha dado amplia disculpe, apertura al está congresista. Bien. Tiene el congresista. Vamos a concluir. Claro. Vamos a concluir y luego, ahí cerramos aquí cerramos el orden de oradores antes de que la señora superintendenta responda. Invitamos al congresista del Águila que pueda, digamos, exponer. Sí, señor. Buenos días. Voy a tratar de ser preciso porque en vista de que únicamente tenemos 40 minutos
y creo yo que hay muchos que quieren opinar debido a la importancia del tema. Yo creo primero que toda ley es perfectible, es decir, en el proceso, en el camino, toda ley se va adecuando, porque indudablemente que ninguna ley puede nacer perfecta, sino la enseñanza, la historia nos ha enseñado que toda ley es perfectible. Y lo que debemos evitar acá es mirar al autor de la ley. Yo sé que a veces uno mira al autor de la ley, no o al comunicador, al transmisor de la ley, y ve a una persona con uniforme militar, con gorro, y probablemente con una escopeta en el hombro. Y dice, una persona con esas características, ¿qué habilidad ha podido tener para poder anunciar una ley? Pero en este caso, quien habla, yo tengo 16 años de experiencia en las aulas docentes, así que me voy a permitir dejar de mirar al autor y ver más allá que es el tema de la ley. El tema de la autonomía. Por ahí escuché, y discúlpeme que me refiera, presidente, y siempre por su intermedio, que universidades de Estados Unidos como Harvard, Yale, no tienen una SUNEDU. Pero yo le voy a explicar por qué no tienen una SUNEDU. Porque en otros países como Estados Unidos, el título es a nombre de la universidad. Es decir, no es a nombre de la nación. Acá en el Perú, cuando uno recoge un título universitario en cualquier grado, dice título a nombre de la nación. Es decir, el Estado está representado en ese título. Y en tal sentido, el Estado tiene la obligación de normar y velar por ese producto final que se llama alumno. En los otros países no es así. Cuando uno estudia, y los que hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera y recibir un título a nombre de la universidad, dice título otorgado a nombre de la universidad. Entonces el Estado, indudablemente, ¿cómo va a existir SUNEDU? No tendría por qué existir SUNEDU. Y eso va para aquellos que piensan así, inclusive para el mismo presidente, que me parece raro él habiendo trabajado allá. Yo no puedo pensar cómo se puede hablar de autonomía cuando con la ley anterior habían rectores que dejaban sus cargos, asumían un ministerio, luego regresaban y volvían a ser rector. ¿Qué independencia es eso? ¿Qué autonomía es eso? Yo no puedo entender cuando se habla de autonomía y cuando un señor que era rector y que hasta ahora estamos de brazos cruzados y no podemos hacer nada, ganaba 2 millones de soles. 2 millones, cada mes recibió un cheque con 2 millones. Sus hijos y su hija ganaban 50.000 más. Es decir, ¿a eso llamamos autonomía? ¿A eso llamamos independencia de la universidad? Yo no puedo concebir cómo hay universidades que convertían los patios y los claustros en adoctrinamiento partidario, enquistaban a profesores con militancia comprobada. ¿Para qué? Para que los alumnos, al finalizar, en vez de tener los conocimientos claros y las ideas claras de cómo afrontar la vida, tenían claro qué ideología debían de seguir. ¿A eso llamamos independencia? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de independencia y de autonomía, porque esa ley anterior no nos garantizaba nada. Y si queremos ir más allá y ponernos el ejemplo a nivel internacional, una sola universidad de las 500 en el mundo es peruana en cuanto a calidad y eficiencia educativa. Una sola, señor, una sola. Nos vemos superados largamente por países vecinos y que hoy en día compiten y tienen el mismo mercado como el nuestro, como lo es Colombia y Chile. Otro punto, el tema de los sueldos. Me parece perfecto regular los sueldos. Creo yo que un expresidente bajó la valla de los sueldos. Y gracias a ellos, mucha gente calificada, en esa época yo estaba en el Indecopi, dejó de trabajar. Pero bueno, no hay ningún problema. Si queremos hacerlo, hagámoslos. Homologuemos los sueldos, no únicamente la SUNEDU, sino también de instituciones como el BCR, que hace unos días ha escogido a 3 miembros del directorio. Entonces, ¿qué queremos? ¿Tenerlo angosto por un lado y lo ancho por otro lado? Estamos perfectos. Si vamos a hacer una política de analizar sueldos de todos los funcionarios públicos, entonces seamos justos. Tercer punto, el tema de asfixiar la universidad en cuanto al licenciamiento. Es cierto, el gobierno debe de preocuparse en entregar presupuestos a las universidades para que se puedan licenciar. Las universidades públicas no pueden estar ajenas al licenciamiento, independientemente a lo que dijo la congresista Montenegro, de que no cumplen con gastar todo el dinero que se le entrega. Pero también, y ahí va una pregunta puntual para la superintendente, me gustaría saber, yo creo que asfixiar una universidad pública también es crear una universidad sin dotarla de presupuestos, simplemente crear por crear. Me gustaría saber en qué periodo se crearon el mayor número de universidades públicas. Eso es lo que me gustaría. Y segundo, yo también considero que asfixiar una universidad
que ya está operando, que ya está ejecutando, es crearle varias universidades satélites o alrededor para que con esta ley del canon puedan recibir presupuesto. No sé, quisiera saber su opinión, si le parece justo que una universidad con 5.000, 7.000, 10.000 o 20.000 alumnos puede recibir el mismo presupuesto que una universidad recién creada por todo el tema del canon. Eso, para mí, también es asfixiar el tema de la universidad. Y por último, señor, yo creo, y es perfecto lo que dice el congresista Velázquez, que este es creo yo, un tema de largo aliento, de largo debate. Acá no hay nada dicho. Los alumnos y los profesores esperan, ¿no?, lo mejor de una nueva ley. El tema de la homologación de sueldos no tiene que ser un condicionamiento, porque es una voluntad de todos. Acá nadie tiene la paternidad de eso. Imagínense, habría que estar loco, descabellado para oponerse a una medida tan justa. Muchas gracias. Gracias. Solamente para aclarar, en Estados Unidos no otorgan títulos a nombre de la nación. No existe, no existe. No existen los títulos. No, tampoco dan títulos. Es que, mire, nosotros hemos hecho el pregrado, la maestría y los estudios doctorales concluidos en Estados Unidos, y hasta donde conocemos no se otorgan títulos a nombre de la nación o a nombre de la universidad, solamente los grados. Bien, invitamos al congresista Ceballos a hacer uso de la palabra. Presidente, gracias. Yo respeto mucho la discrecionalidad de su presidencia, pero también exige eso un mínimo, presidente, pero también exige esto un mínimo de orden. Y lo planteé inicialmente, sí, solamente un minuto nada más. Ya, ok, congresista Mulder. Congresista Mulder tiene el uso de la palabra. No, solamente una aclaración de carácter histórico, presidente, porque escuché al congresista del Águila pegarle muy fuerte a la ley anterior, ¿no? La ley universitaria. Pero quizá debía haber revisado un poquito más, porque esa ley la aprobó la mayoría populista el año 83 y fue promulgada por el presidente Fernando Belaúnde Terry, que entiendo todavía sigue siendo, aunque sea póstumamente, jefe de Acción Popular, ¿no? Sí. Continúe, congresista Ceballos. Y comparto lo dicho por el congresista Ochoa, que tal como usted ha propuesto como metodología a esta comisión, debimos escuchar inicialmente al congresista Velázquez como autor del proyecto. No sé, usted cada semana nos rompe las reglas, pero bueno, nos acomodamos a ella. Comparto plenamente lo expresado por el congresista El Mundo del Águila, plenamente. Pero hay algunas aristas que han quedado un poco sueltas, especialmente expresadas por mi colega Javier Velázquez. Y yo soy parte del Parlamento anterior como él, y soy miembro titular desde julio del 2011 a la fecha. Y obviamente, con la mejor voluntad, propusimos a debate una modificación a la ley universitaria, finalmente se logró que se convierta en ley. Y somos conscientes que una ley tiene deficiencias y tiene defectos, hay que corregirlas. Pero nadie puede poner en tela de juicio la buena intención que hubo para mejorar a través de la ley la calidad universitaria. Decir que el SUNEDO se ha hecho para lucrar, mínimamente informémonos. Es ser bastante ligero y desconocimiento absoluto de lo profundo que significa proponer al país una ley universitaria. Lo segundo, el congresista Velázquez no deja de sorprendernos. Sería, me dice, al final de su alocución decía, ¿no?, sería muy importante que nos pongamos de acuerdo para homologar los sueldos de los docentes y yo retiro mi proyecto. Lo comparto. Pero ¿y dónde queda la posición de su líder? Usted lo calificaba así. Él ha manifestado su desacuerdo con la nueva ley universitaria. Y es más, usted de manera reiterada ha dicho, nada de SUNEDO, hay que recomponerlo. O sea, la homologación, y creo que está en manos de usted la homologación. O sea, acá hay una mayoría parlamentaria y el presupuesto se discutirá antes del 30 de noviembre. O sea, voluntad política del Ejecutivo, pero también del Parlamento. Y en estos momentos está más en manos del Parlamento que del Ejecutivo. Así que nos sumamos a esa convocatoria del señor Velázquez para poder homologar en justo derecho los sueldos de los señores docentes universitarios. Otro aspecto, y quiero insistir en esto, bien lo ha dicho el congresista del Águila, pareciera que no acabamos de entender la dimensión de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución. Yo no sé por qué se trata de confundir el término autonomía con autarquía. Y reitero, sesión tras sesión tengo que hacerlo lamentablemente, el artículo 18 en su última parte. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. O sea, autonomía dentro de la Constitución y dentro de la ley. Es decir, autonomía dentro de la ley universitaria actual. No más allá de ella, dentro. O sea, pareciera ser que tenemos una percepción diferente. No, el estatuto está por encima de la ley y por encima de la Constitución porque es autonomía. No. Hay una confusión, pero peor aún,
Este texto, el 18, ha sido textualmente transcrito en el artículo 8 de la ley universitaria, con puntos y comas, textualmente, ante la desconfianza que podía generarse que se va a trastocar el principio de la autonomía universitaria. Pero leamos integralmente la Constitución. El 16 mismo nos dice: el Estado coordina la política educativa en todos los niveles, básica, regular, técnica superior e universitaria. Formula los lineamientos generales de los planes de estudio, los requisitos mínimos de organización, supervisa su cumplimiento. O sea, es responsabilidad del Estado. Solo el Estado tenía intervención como ejecutivo en la educación básica, regular y técnica superior. La universidad no, autonomía. Ya. Y nos quedamos en esa autonomía. O sea, es decir, antes de SUNEDU, antes de la vigente ley. ¿Qué era el modelo? ¿Qué era el sistema universitario para nosotros? Muchos de nosotros somos profesionales universitarios. Recordamos con mucha facilidad. ANR, a un ladito su compadre, CONAFO. ¿Qué era el CONAFO y ANR para nosotros? ¿Qué era? ¿Qué significaba en cuanto a calidad universitaria? ¿Cómo estaban formando los estudiantes? ¿Cuál era el estado situacional de la infraestructura, del equipamiento, de la implementación de las universidades? Perdóneme la expresión y se abuso el concepto. Era un desastre. Congresista Ceballos, sí, por favor, a través de la presidencia se dirige. Pero, no, que no lo mire usted. No, pero usted está haciendo un diálogo. Está haciendo un diálogo. La fecha. Correcto. Entonces, era además absoluta anarquía, señor presidente. Eso se cambió. Ahora que se diga, no hay resultados. ¿Dónde está la excelencia? ¿Dónde están los avances de esta ley universitaria? Oiga, ubiquémonos un poquito en cuestión de fechas. Esta ley se dio en julio, a mitad de año del 2014. Estuvo sujeta a una acción de inconstitucionalidad y a varias acciones de amparo y acciones de cumplimiento. ¿Cuándo dio su fallo el Tribunal Constitucional? En noviembre del 2015. Se impugnó vía una acción popular las directivas que dio SUNEDU respecto al proceso de adecuación. ¿Cuándo resolvió finalmente la Corte Suprema? En diciembre de 2015. De diciembre de 2015 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Y lo digo con ironía. ¿Cuántos años han pasado? ¿Por qué no hay excelencia? ¿Por qué no hay avance? Han pasado 8 o 9 meses, presidente. No se dejó implementar, aplicar oportuna y debidamente la ley. Nosotros pusimos la traba. Este mismo Parlamento planteó una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal. Y ahora exigimos avances y resultados. Y compartimos, somos conscientes. Toda creación humana tiene debilidades, pero hay que mejorarlas, hay que fortalecerlas. Yo pensé que me iban a alcanzar en el proyecto la iniciativa que está generando cierto consenso, modifiquemos el tope de edad de 70 años. Yo pensé que por ahí iba la cosa, pero no. Y más aún, ¿no? Miren, todavía no voy a entrar a la ley, pero sí quiero ya hacer una tingencia al respecto, y me preocupa. Yo saludo el gesto del congresista Velázquez, perdóneme que lo cite literalmente, pero es usted autor del proyecto, y dice en su disposición segunda de su proyecto de ley 469, a la entrada en vigencia de esta ley queda sin efecto todas las normas aprobadas por la SUNEDU o el Ministerio de Educación y todos los procedimientos en trámite. ¿Saben ustedes cuántas universidades se han adecuado a la ley universitaria? ¿Cuántas están en proceso? ¿Saben qué significaría aprobar esta norma con esta disposición transitoria? La más absoluta anarquía y caos en el sistema universitario. Por eso yo entiendo que es una propuesta y que apertura un debate. Un llamado al congresista Ceballos, que es tan pegado a la letra. No estamos discutiendo el proyecto de ley, estamos viendo este problema de la situación de conflicto de las comisiones organizadoras. Ya está empezando la discusión. Entonces yo, por favor, la respuesta lo puede dar con 2 o 3 palabras y creo que... Correcto. No, pero presidente, señor presidente, con toda la consideración se ha hecho defensa de una iniciativa legal y yo estoy también dando algunos aportes, nada más. Además, a quien primero ha participado se le ha dado 30 minutos. Yo no voy a usar los 30, voy a menos seguramente. Déjeme terminar, presidente. Ahora, sí, es cierto, se le reprocha al congresista del Águila que su líder fue uno de los impulsores de la ley 27733 del año 1982. Del 82 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? 34 años. Y obviamente es una ley que se hizo para el momento. No había crisis en el modelo universitario que vivimos hoy día. Y después de 30 años tenemos legítimo derecho como país a revisar la norma y ver lo mejor para nuestros estudiantes. Es de lo que se trata. Y de esa ley no se ha derogado todo. De esa ley, obviamente, se ha recogido lo que tiene vigencia, tiene validez y se ha complementado con unas deficiencias que tiene el sistema universitario actual. Y un tema que sí me preocupa, porque en el concepto se ha persistido, señor presidente, es en el pensamiento libre de los estudiantes y docentes universitarios. ¿Y quién puede estar contra ello? ¿Quién puede estar contra ello? El tema es que en el fondo de la ley se está trastocando el manejo orgánico institucional administrativo, que es el cuello de botella del sistema universitario en el país. Esto es tierra de nadie, tú no entras aquí. No.
En el tema de calidad, de pensamiento, de imaginación, de creatividad, de opinión, absolutamente no se toca nada. Y no hay una evidencia al respecto. Yo pensé que nos iban a dar una evidencia de esta injerencia política, entre comillas. No la veo. Lo que sí veo es que hay una defensa a ultranza de no compenetrar con el modelo institucional que tiene el sistema universitario en estos momentos. Y justamente esta ley tiene esa buena intención. Pero no es una ley intervencionista. Hoy el sistema universitario le otorga privilegios tributarios a las universidades. ¿Y quién le está entregando a SUNEDU? Fiscaliza, supervisa, que es un mandato constitucional. No es una discrecionalidad que tiene la SUNEDU. Y lo hace a nombre de nosotros. Lo otro, en el tema propiamente de cierre de universidades. ¿Es posible cerrar una universidad? Y esto entra a otro tema, ¿no? La Universidad Mayor de San Marcos aún no se ha licenciado. Oye, yo recuerdo que en diciembre, hace mesecitos, en diciembre, se planteó una ley que se le llamó Ley Cotillo. Y corrígeme si me equivoco. Y Cotillo, creo que era rector de la San Marcos. Era para favorecer a él y a otro grupo de rectores. Entonces, ¿cómo no se va a licenciar aún la Universidad Mayor de San Marcos si justamente ha habido trabas de orden administrativo, de orden organizacional, que no dejaron que la ley se aplique? Recién estamos en proceso. Pero cuando yo indicaba en el tema de cierre de universidades, oiga, este es un proceso de licenciamiento que tiene que diferenciarse del proceso de acreditación. Quien es docente universitario lo sabe. A un profesor principal, a un auxiliar o a un asociado, ¿cada cuánto tiempo los evalúan? ¿Es malo evaluarlos? Al contrario, la evaluación implica capacidad, competencia, aptitud. ¿Cuánto está preparado? El modelo universitario como sistema integral no puede ser evaluado. No es que hay una actitud predispuesta a cerrarla. Lo que hay una actitud positiva de mejorarla. Y cuando se dice el licenciamiento, no que hagamos en elevar humo sobre esto. Se habla de estándares mínimos. Quizás nos puede explicar la señora Macías en su momento cuáles son esos estándares mínimos que debe satisfacer elementalmente una universidad, si no, no es universidad. Y justamente eso parte a instancia de una cruda realidad que estábamos compartiendo como modelo universitario que no podía dar más. Entonces, ahora tenemos esa responsabilidad. ¿Yo estoy acá dispuesto a acudir a una revisión de la ley? Por supuesto que sí. En política tenemos que tener una apertura democrática amplia para el debate, pero reconocer lo bueno y diferenciarlo de lo malo. No ponerlo a cruz porque acá estuvo Mora, no señor. Con Mora se aprobó la ley universitaria, con Mora se impulsó la ley de institutos tecnológicos y con Mora se aprobó la ley de reforma magisterial. O sea, se avanzó, hay que reconocer ahí también algo. Pero como bien lo ha dicho el congresista del Águila, no pongamos pues apellidos a una ley. Yo fui parte de ese proyecto de ley, lo discutimos con amplitud. Sí, le concedo, congresista Velázquez. Breve, he sido aludido con el mayor respeto que merece el congresista Ceballos. De repente yo puedo estar equivocado en mi bancada, pero tenemos coherencia. Lo que pasa es que el congresista Ceballos, el quinquenio pasado, tenía otro jefe de partido. Y ahora su jefe, el presidente, ustedes lo han escuchado, el presidente Kuczynski, hablaba de la SUNEDU. Nosotros no somos Malagua, nosotros no somos camaleones, nosotros tenemos una sola posición, errado o no, defendemos nuestro principio. Y en su momento le voy a demostrar que esas normas que ha dictado la SUNEDU de largo transgreden las atribuciones que le ha dado la ley universitaria y la Constitución. Gracias. Puede continuar con usted. ¿Puedo contestarle una alusión personal? Sí, por supuesto. Presidente, usted es parlamentario de larga edad y tiene muy buena memoria histórica. Y sabe perfectamente que en aquel entonces, tanto en la comisión como en la plenaria, en primera y segunda votación, toda mi bancada votó en contra de la ley. De solidaridad, mi bancada de aquel entonces fui el único que votó a favor. No fue un criterio de disciplina partidaria impuesta de arriba para abajo, fue un criterio de conciencia, que lo mantengo de ayer a hoy y siempre. Es todo, presidente. Invitamos al congresista Carlos Domínguez a hacer uso de la palabra. Bucángel. Sí. Bueno, sí, yo breve porque creo que no estamos tocando el tema todavía del proyecto de ley del colega Velázquez Quesquén. Eso va a tener su punto de debate y va a ser muy debatido. Aquí estamos viendo un primer punto que tiene que ver con la parte de la situación de las comisiones organizadoras, cómo está, cómo se va a hacer, y cómo están las comisiones, que inclusive no le compete a la doctora Lorena Macías. Porque eso, ¿quién pone las comisiones organizadoras? Es el Minedu. Correcto, pero sí recomendar que ya haya una relación, que no haya una forma directa y hay que comenzar a coordinar. El Minedu pone las comisiones organizadoras. ¿Cómo están? Sí, tenemos demasiadas quejas en la comisión, por ejemplo, de trabajo, de todo lo que es de comisiones organizadoras. Sí, prácticamente hay una corrupción, donde ¿qué? Se nombran las comisiones organizadoras, se está 3, 4, 5 años
Y no salen. Las comisiones organizadoras sí, tenemos que decir nosotros que no pasen de los meses que han sido ya máximo 6, 8 meses para que organicen una universidad. Pero como son jugosos sueldos hay que reconocerlos. Amplían y están 3 años, 3 años y medio. Yo creo que eso sí no lo podemos permitir. Creo que no podemos permitir. Un momento, por permitir. favor. La señora Lorena ha hecho abandono de la sesión. No sé qué ha pasado. No, pero... No, Entonces, haríamos una interrupción hasta mientras llegue. Había una parada técnica. Puede continuar el congresista Domínguez. Bueno, sí, a través de su presidencia mencionaba que vamos a tocar el tema de la señora Lorena Macías y que es un tema que lo tiene que ver el Minedu, responder el Minedu. Entonces, hay que hacer esas coordinaciones, las comisiones organizadoras, pues no podemos aceptar que haya conflictos en todas las comisiones organizadoras prácticamente, casi en todas. Entonces, en ese lugar hay que ver que pues ya esas comisiones organizadoras, inclusive el cese de todas las comisiones organizadoras inmediatas, el cese de todas las personas que están en esas comisiones organizadoras por más de 8 meses ya. Es demasiado tiempo. Eso tenemos que verlo. Entonces, en coordinación con el Minedu y la doctora Lorena Macías, lo mismo. Es igual, hablamos de calidad. La calidad con cualquier ley ha funcionado. No quiero tocar mi universidad, aunque otras personas lo tocan, pero sin embargo fue la primera universidad en el país, de universidad pública, que acreditó una carrera que fue ingeniería industrial. Acreditó a nivel nacional y a nivel internacional con Colombia, la Hermilo Valdizán de Huánuco. Fue la primera carrera de universidad pública. Dígame sí o no. Antes de la nueva ley universitaria o llamada ley militar. Antes de eso, y antes de eso acreditó luego ingeniería de sistemas y ahora tiene, ¿cuántas carreras acreditadas tiene la Uneval? 19 carreras acreditadas, una de ellas en maestría siendo universidad pública. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es la que no le dan presupuesto. Ahí sí, ahí tiene que haber una coherencia en los presupuestos que se entregan a las universidades que han ganado 11 premios a la calidad. El mayor número de premios a la calidad es de una universidad pública. El mayor número de carreras acreditadas es una universidad pública. Le duela a quien le duela, ¿no? Le duela a quien le duela, o los que confabulan para atacar a una universidad que realmente ha crecido con supuestas, dices, corrupciones y denuncias. Pero estamos tratando el tema de comisiones organizadoras, porque después vamos a tratar en muchos lugares del país donde han cerrado institutos tecnológicos, inclusive ha sido comprado por testaferros, que eso ya viene quizás el próximo año para verlo también en comisiones. Muchas cosas, porque tenemos que fortalecer nuestros institutos. Entonces, este tema de las comisiones organizadoras, debatémoslo y digamos lo que tenemos que hacer. Y hay muchas cosas por hablar, es por eso que uno dijo, cuando el congresista Ceballos dijo, a veces hay cosas puntuales de una educación superior que tenemos que conversarlas, hablarlas y llegar a un consenso de tal manera de mejorar la calidad. La calidad se puede mejorar, sí. Hay cosas que se han dado. De la ley tenemos que hablar. Si yo tendría que hablar de la ley, me pongo a hablar 7, 8, 10 horas de la ley universitaria y cada uno tiene su posición. La posición del congresista Velázquez Quesquén, esa posición la vamos a debatir. Y han satanizado de que va a desaparecer la SUNEDU. La SUNEDU no va a desaparecer. No. O en la propuesta del congresista Velázquez Quesquén dice desaparece la SUNEDU. No dice desaparece la SUNEDU, ¿sí? No creo que el congresista Velázquez dice desaparece la SUNEDU. No dice, la SUNEDU no dice. Entonces, eso lo vamos a debatir y ya va a ser muy discutido, muy ampliado, pero no estamos viendo, estamos viniendo a ver los puntos que nuestro presidente ha tocado con las disculpas del caso. Iremos al tema, ¿no? Y creo que otro congresista tiene la palabra también. Para concluir, en la participación de los colegas congresistas, invitamos al congresista Cancio a hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, definitivamente lo que se ha debatido hasta el momento, yo creo que algo positivo hemos sacado. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que volver a discutir la ley, así que queda pendiente esa tarea, ¿no? Pero evidentemente lo único que yo quiero resaltar es el tema pues de que se viene hablando como que en el pasado, ¿no? La universidad ya ha sido un desastre,
por culpa de la comunidad universitaria, y eso no es así, ¿no? Eso sí hay que decirlo bien en claro. Las responsabilidades tienen que asumirse tal como fueron. Aquí principalmente han sido las políticas gubernamentales, porque en los tiempos en los que yo he estudiado, nuestro mayor problema era el presupuesto. No teníamos laboratorios porque no había presupuesto. No se podía tomar profesionales de calidad porque no había presupuesto. No teníamos infraestructura porque no había presupuesto. Y teníamos que tomar locales, teníamos que marchar y pelear en las calles para que la universidad tuviera los pocos recursos que le permitiera formar a los profesionales que ahora muchos de nosotros hemos logrado cristalizar. Así que el tema es clarísimo, ¿no? Si las universidades no lograron ocupar un buen estándar internacional, pues no es culpa pues de la comunidad universitaria en el pasado. Tal vez ahora, ¿no? Habría que evaluarlo, pero en el pasado. Más bien yo erigiría un monumento a todos los profesionales que han egresado en el pasado, porque con todas las deficiencias que este país nos ha dado, hemos logrado salir buenos profesionales. De otro lado, yo quiero ir al tema concreto, ¿no? Hay diferentes problemas que ahora la SUNEDU no afronta, ¿no? Y esto sí me parece pues deficiente. Acá no es el problema de un mes o 2 meses o 3 meses. Cualquier entidad, cualquier institución que se gesta, se desarrolla y se constituye en el país, tiene que ponerse a trabajar pues a la altura que le corresponde, ¿no? Yo no veo eficiencia en la SUNEDU. Hay diferentes problemas en las universidades y hasta ahorita no se escucha ni siquiera una sola voz, ningún planteamiento, ninguna alternativa. Tenemos el caso de la UNIA, que es el caso más grave, a mi entender. Ahorita esta universidad está tomada. Hay una comisión organizadora ahí que se cree dueño y señor de esa universidad como si fuera su chacra, hace y deshace, ¿no? Irrumpe, allana, interviene profesores, estudiantes, y la SUNEDU ni pío, no dice nada, absolutamente, ¿no? Entonces yo pienso de que estas cosas no pueden ir pasando pues sencillamente. Tenemos el caso de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. Presidente, una interrupción. Tiene la interrupción del congresista Mulder. Lo que dice el congresista Cancio es una verdad tan grande como una piedra de Machu Picchu, presidente. Porque el tema es presupuesto. Pues. Las universidades públicas en esta oportunidad van a tener menos presupuesto que el año pasado y se les va a pedir licenciamiento. Seguramente se los van a dar, pero se los van a dar como una medida política. Pero mire la casualidad, congresista Cancio. Las universidades que han sido licenciadas son lo que podríamos llamar las universidades más pitucas del Perú. ¿Cómo no van a ser licenciadas si la Católica cobra, por ejemplo, en promedio, mensual, por alumno, 3.745 soles? La Universidad del Pacífico, otra licenciada, 4.192 soles promedio, presidente. La UTEC, que es una universidad vinculada a la CONFIEP, al empresariado, ¿no? 3.330 soles mensuales. La Cayetano Heredia, que es muy vinculada también al CONCITEC, ¿cuánto cobra? 3.020 de promedio. Todas. La Universidad de Lima, 2.869. Claro, pues, ellos sí tienen recursos. ¿Cómo no los van a licenciar? Qué casualidad que justo las universidades más elitistas son las universidades que han sido licenciadas. Pero no solo eso, presidente. Esas universidades, y ese es el plan que está detrás de todo este tema, están recibiendo millones de soles del Estado peruano, del Ministerio de Educación. La Universidad Católica ha recibido 17 millones de soles, porque supuestamente se le contrata por distintas cosas, o se le paga pensiones de beca 18, pero con las pensiones más altas, y son universidades que lo único que hacen es recibir el dinero del Estado. La Universidad del Pacífico, la Universidad UTEC, todas universidades, la Universidad de San, de la que es tan vinculado el congresista del Águila, porque está vinculado, la Universidad de San Ignacio de Loyola, que es una universidad que vive de beca 18, subvencionada por el Estado. O sea, aquí lo que está viendo, presidente, es una transferencia de recursos públicos a las universidades pitucas del Perú, para que ellos puedan supuestamente suplir las deficiencias que las universidades públicas no cumplen. Y por eso es que las universidades públicas están en cola de licenciamiento y todas estas ya están perfectamente licenciadas. O sea, el plan, en el fondo, es una transferencia elitista de la educación, haciendo que en las universidades públicas solamente estén los más pobres que no van a tener licencia. En estos momentos en San Marcos no se puede emitir un título, ni a nombre de la Nación, ni a nombre de San Marcos, ni a nombre de nadie.
450 años tiene esa universidad y hoy no puede emitir un título, porque la señora Lorena Macías no le da licencia de funcionamiento. Sin embargo, la Católica, la Pacífico, las 7 que pueden emitir títulos, en estos momentos tienen el monopolio de la educación en el Perú. Y mire lo que cobran. Gracias por la interrupción. Concluya, por favor, congresista Cancio. Entonces decía de que tenemos el problema de la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga de Ica, ¿no? Donde en la SUNEDU se ha atribuido a nombrar un rector interino sin tener esa potestad, ¿no? Y la comunidad universitaria está protestando y bueno, no se dice nada, simplemente atropellan y abusan, hacen lo que quieren. ¿Es esa su función? No creo que sea esa, quiero explicaciones sobre eso. También tenemos problemas de las universidades nuevas que se han creado, ¿no? A quienes no se les da el soporte y el apoyo necesario para que puedan cumplir precisamente los requisitos con el problema de presupuesto, ¿no? Como tenemos la Juan Santos Atahualpa, la Alto Andina de Tarma, que tienen toda la voluntad, pero no tienen los recursos para poder tener que cumplir con los requisitos que se requiere para que se puedan licenciar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se les pide los requisitos, pero no se les apoya debidamente para que puedan cumplir. Su plazo de estas universidades se va a cumplir en octubre de 2017. De repente no lleguen porque el tiempo va pasando, no tienen los recursos, entonces, ¿cómo va a ser su problema? ¿No? Y finalmente, lo último, no quiero alargar mucho esto, se le ha pedido también explicaciones sobre la 053, una norma que yo he presentado, que es precisamente sobre el tema, ¿no?, del cese forzado de los docentes a los 70 años, y no he escuchado tampoco ninguna palabra de opinión al respecto, ¿no? Así que yo quisiera de que la SUNEDU, ¿no?, al margen de todo el escenario, digamos, demuestre eficiencia en su función, ¿no? Trate de hacer las cosas para mejorar como se pretende insinuar. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedan exactamente 10 minutos. Yo sugiero que aquí tenemos opiniones sobre los diferentes proyectos de ley, que son más de 3. Vamos a solicitar que la superintendencia nos haga llegar esto. Yo creo que hay una ley del trámite administrativo. Vamos a aplicar estrictamente la ley. En caso de que no lo haga, vamos a aplicar lo del silencio administrativo. Entonces, yo le pido, por favor, porque hay documentos que han sido ya cursados, por ejemplo, el 22 de septiembre, ¿no? Y se ha pasado mucho tiempo y parece que no se le pone la importancia porque nosotros en función a eso es que vamos a elaborar las leyes. Entonces yo le pido que nos haga llegar por escrito esas opiniones. Y aquí hay 2 puntos para que usted nos diga cómo va a resolver estos problemas. La situación de conflicto. Es cierto, el ministro de Educación pone su jefe, porque a él también lo nombra usted. Usted conoce la problemática y puede sentarse con el ministro, decir, en estas universidades con comisión de gobierno existen estos problemas, resolvamos. Y obviamente el ministro va a tener que tomar el informe que usted le va a hacer, porque usted tiene la capacidad de poder ir a esa universidad, recoger in situ el problema, además de la documentación escrita que se les hace llegar, resolver en un plazo perentorio. Igualmente, ¿no?, sobre las acciones tomadas por su despacho para solucionar la huelga del FENDUP. Mucho se habla de calidad, pero también nosotros somos docentes universitarios con 40 años de servicio en una universidad pública. No es una exageración y usted sabe, lo puede verificar en este momento a través de sus asesores. Un profesor contratado a tiempo completo gana 1.300 soles como sueldo bruto. Entonces, ¿de qué calidad se va a hablar? He estado de visita en mi región y he encontrado que esos docentes, para subsistir, están trabajando en otras universidades, se han convertido en taxistas, se han convertido de todo. Entonces, para poder subsistir, porque tienen una familia que sostener. Entonces, eso, señora superintendenta, lo hemos conversado en su despacho cuando ya había sido electo como congresista, y decirle que era el momento que usted intercediera incluso al Ministerio de Economía y Finanzas para que se resuelvan esos problemas. Entonces, esto que se ha desencadenado con la huelga general, y ayer ha aparecido un comunicado oficial del FENDUP, que se ratifican en la huelga general indefinida a nivel nacional firmado por todo esto. Entonces yo le pediría que se refiera a estos 2 puntos, cómo es que va a resolver, porque para eso es que se le ha convocado, señora superintendente. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. ¿No? Sí es importante aquí señalar, ¿no?, cuál es el rol de SUNEDU
en el tema de universidades, ¿no? Porque SUNEDU es una entidad técnica especializada, ¿no? Y como tal, el rol de SUNEDU está circunscrito al ámbito de la calidad, ¿no? La mejora de la calidad en las universidades, ¿no? Y también a lo que es el cumplimiento de la ley universitaria, ¿no? Y en este aspecto, lo que ha buscado SUNEDU en todo momento es que las universidades avancen en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y en la mejora de la calidad. En cuanto al cumplimiento de la ley, ¿no? Lo que se encontró, la situación que se encontró el año pasado cuando iniciamos las operaciones, ¿no? Que había muchas universidades que no estaban cumpliendo con adecuarse a la ley, ¿no? Muchas universidades que no habían adecuado sus estatutos a la ley universitaria, tal como ésta lo disponía, ¿no? Y acá hablo de universidades privadas y universidades públicas, ¿no? Que ambas están obligadas a adecuar sus estatutos a las disposiciones de la ley universitaria, ¿no? Y el año pasado, digamos, como decía, digamos, muy pocas, tal vez el 20 o 30% de universidades habían adecuado sus estatutos a la ley universitaria, ¿no? Y el otro problema también... Perdón, una interrupción del congresista Mulder. Lo que pasa es que la señora Macías dice que las universidades están obligadas a adecuarse a la ley. Yo le quiero preguntar específicamente, ¿en qué artículo de la ley se establecía que el plazo de la adecuación vencía el 31 de diciembre? Que me diga en qué parte de la ley dice 31 de diciembre, que es fecha que se estableció para poder sacar a los rectores y no estaba prevista en ninguna parte de la ley. Dígame, por favor, por su intermedio, en qué parte de la ley dice 31 de diciembre. Traslado la interrogante del congresista Mulder. Sí, en realidad el tema del plazo de adecuación, lo que estaba explicando justamente iba a entrar a explicar, ¿no? Que muchas universidades públicas y privadas no se habían adecuado a la ley, ¿no? En el caso de las universidades privadas tenían que adecuar sus estatutos, en el caso de las universidades públicas no solamente tenían que adecuar sus estatutos, sino que también debían de elegir nuevas autoridades, ¿no? Y dentro de la primera disposición complementaria transitoria, ¿no? Establecía que mientras no se adecuara la universidad, no iban a haber nombramientos, ratificaciones, ascensos en las universidades públicas, ¿no? Entonces, al amparo de ello, digamos, es que el Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? Desarrolló y aprobó la guía de adecuación de gobierno, ¿no? Que es un instrumento, digamos, que sirvió para avanzar en este proceso de adecuación y que las universidades avanzaran, no solamente con sus estatutos, ¿no? Sino también con la elección de universidades, ¿no? Y este instrumento ha sido ratificado en... Solicito una interrupción. Tiene la interrupción. Son 2 interrupciones, prometo no hacer otra más, por su intermedio, señora Macías. Ya queda claro que no ha sido la ley la que estableció el plazo de la adecuación, sino una guía, ni siquiera una resolución ministerial o subdirectoral, sino una guía emitida por la señora Macías y la SUNEDU. La ley, presidente, decía que la adecuación se hacía antes del vencimiento del mandato de los rectores, nada más. Algunos rectores vencían a fines del 2016, algunos otros llegaban hasta el 2017. Eso es todo lo que decía la ley, antes del vencimiento. Y después, cuando se quiso aclarar que por una guía no se podía vulnerar de esa manera el plazo de adecuación de la ley, fue que se presentó un proyecto de ley que el congresista Ceballos ha aludido como llamada Ley Cotillo. Ahí sí le parece bien el apellido de un rector en una ley, pero no le gusta que mencionemos al señor Mora como autor de la otra ley. Bueno, hay que ser equitativo en esas cosas, porque si no se puede interpretar como una especie de racismo escondido, presidente, alrededor de ese tema. En ese sentido, presidente, queda claro que el proceso de adecuación de las universidades públicas, no hablo de las privadas, presidente, las privadas hemos visto acá, hay representantes de universidades privadas que están defendiendo la ley y a ellos no los toca. Estamos hablando de las públicas, ha sido una arbitrariedad de una guía y no mandato de la ley. Gracias, congresista. Para concluir, yo pongo a consideración, disculpe un momento la interrupción, esto no ha terminado, yo creo que la discusión continúa, estamos invitando al ministro
¿no? Haríamos una interrupción para que en la misma reunión que esté el ministro también esté la señora, ¿no? No, eso lo pongo a consideración, ¿no? No, por eso mismo, en la misma reunión que está, va a venir el ministro, también le invitamos a la... No sé, no estamos fijando. Por eso, lo que estoy pidiendo es que esta comisión acuerde que en la misma sesión sean invitadas también. Sí, tiene que... Sí, por favor, esa propuesta que quede grabado, luego la memoria es muy corta y frágil y luego nos olvidamos. Sí, le entiendo, presidente. Sí, quiero recoger lo que usted manifestó inicialmente, igual el congresista Bocángel, ¿no? De que si bien hoy día ha sido una explicación macro la señora superintendenta, la particularidad de su exposición que la puede exponer en el grupo de trabajo como se había acordado inicialmente. Pero eso no, y que si eso no se lleve a cabo, no sea óbice para que, digamos, se lleve a cabo de todas maneras la reunión, ¿no? Ustedes de todas maneras tienen que llevar a cabo su reunión, pero al margen de si se lleva a cabo o no, nosotros como comisión estaríamos citando ya ese acuerdo que tiene que estar el ministro, la acompañe la superintendenta para concluir, digamos, todo este problema que está, digamos, en materia de la citación. ¿Puede concluir? Sí, señor presidente. Yo creo que en aras de poder mantener el trabajo que venimos manteniendo todas las semanas, cítelo al ministro en comisión ordinaria, no extraordinaria. Si él le contesta, yo creo que sería... Correcto, vamos a tomar en cuenta esa sugerencia. Entonces queda como acuerdo que se cita también a la superintendenta. ¿Puede usted concluir, superintendente? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Debo señalar que la guía de adecuación de gobierno, ¿no?, es una norma que lo que ha hecho ha sido desarrollar lo que estaba, digamos, a nivel de la ley universitaria, ¿no?, y ante la problemática que se suscitó en las universidades públicas, ¿no?, y el nivel de conflicto que había. Entonces, esa norma en realidad ayudó a avanzar en ese proceso. Hoy en día tenemos 29 universidades públicas que han hecho elecciones universales en las cuales estudiantes y docentes han elegido a sus autoridades, ¿no? Entonces, y eso de ahí es autonomía, ¿no? Porque justamente, digamos, la autonomía es que las mismas estudiantes, docentes, los miembros de la comunidad universitaria puedan tomar una decisión sobre quién va a dirigir la universidad, ¿no?, en este proceso de elección, ¿no? Y autonomía también es que haya libertad de cátedra, ¿no? Y eso es algo que SUNEDU respeta. SUNEDU respeta que cada universidad elabore su propia malla curricular, por ejemplo. SUNEDU no les dice a las universidades, ¿no?, cómo debe ser, digamos, la incidencia de los cursos, digamos, en qué se van a incidir en los cursos, ¿no? Si en derecho, por ejemplo, se va a incidir más en derecho penal o más en derecho administrativo. Eso es potestad de cada universidad, ¿no? Y dentro de eso, lo que sí ha hecho SUNEDU, digamos, y que es su rol y está en la ley universitaria, ¿no?, es establecer las condiciones básicas de calidad, que son efectivamente las condiciones por debajo de las cuales ninguna universidad puede operar, ¿no? Y estas condiciones básicas de calidad están referidas a los principales ámbitos de la vida universitaria, o sea, todo lo que está vinculado con infraestructura, ¿no?, que hayan los laboratorios equipados para que los alumnos, digamos, puedan aprender en horas prácticas, que hayan bibliotecas para que los alumnos puedan estudiar, que estén actualizadas estas bibliotecas, ¿no?, que también haya docentes en las universidades que puedan asesorar a los alumnos en sus tesis o que puedan investigar, digamos, en las líneas de investigación que la misma universidad establezca. SUNEDU no le dice a la universidad cuál va a ser su línea de investigación, eso lo establece cada universidad, ¿no? Y eso es lo que se está impulsando. También se impulsa que hayan mecanismos de inserción laboral, ¿no?, tal como bolsas de trabajo, prácticas preprofesionales, digamos. Todo esto son propios, digamos, de cada universidad, que cada universidad en su autonomía los desarrolla, ¿no? Entonces SUNEDU no interviene en ese aspecto, ¿no? Lo que también es importante señalar es que estamos en pleno proceso de mejora de la calidad y así lo dispuso la ley universitaria. La ley universitaria no dispuso que la calidad mejore de la noche a la mañana, digamos, eso no es posible, ¿no? Una mejora de la calidad hay que plantearla de manera gradual
y así se ha hecho, y por eso es que SUNEDU ha establecido este cronograma de 2 años para que las universidades vayan presentando su solicitud de licenciamiento y vayan efectuando todos los esfuerzos que se requieren para avanzar en la mejora de la calidad, ¿no? Entonces, sí hay ahí este esfuerzo de mejora de la calidad. Sí es cierto que hasta la fecha hay universidades privadas que se han licenciado. Las universidades públicas también se van a licenciar, están haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Y estoy segura que van a conseguir los recursos que se requieren para avanzar en este proceso de licenciamiento, ¿no? Entonces, hay que continuar por esta senda de mejora de la calidad, ¿no? Donde todas las universidades existentes están avanzando en este proceso, ¿no? Ya hay 76 de 142 que han avanzado en presentar su solicitud de licenciamiento institucional, ¿no? Y van a seguir avanzando en este proceso, digamos, conforme avance el cronograma, ¿no? Hay un tema que también me quiero referir, que es muy importante, y se refiere a lo que es el Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? La conformación del Consejo Directivo de SUNEDU es un grupo que es independiente. ¿Independiente de quién? De los dueños de universidades, independiente de las autoridades de universidades, ¿no? Porque de esta manera es que se puede ejercer adecuadamente el rol de evaluar la calidad en las universidades, ¿no? Porque de lo contrario serían juez y parte, ¿no? Entonces, sí hay esta concepción, ¿no? De que en los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU tienen que ser independientes, ¿no? Y también la ley establece, ¿no?, cuáles son los requisitos, ¿no?, que deben de tener. Y entre los requisitos se establece, ¿no?, que tengan experiencia en gestión universitaria o experiencia en investigación o experiencia docencia, ¿no?, además de tener sus experiencias, digamos, todo el bagaje académico, digamos, que se requiere para tomar estas decisiones en el ámbito vinculadas con la calidad, ¿no?, de las universidades, ¿no? Entonces, eso me parece que es bastante deseable, ¿no?, que quien tome las decisiones en SUNEDU sobre el licenciamiento, ¿no?, sea este grupo, digamos, que es independiente de los dueños de universidades y de las autoridades, ¿no?, y que cuenta con todo el bagaje académico y la trayectoria, digamos, para poder tomar estas decisiones, ¿no? Y eso lo pueden mirar en la página web de SUNEDU, digamos, cuál es la composición del Consejo Directivo, y van a encontrar, digamos, que tienen este bagaje, digamos, y esta experiencia, digamos, que se requiere para tomar estas decisiones, ¿no? Y bueno, solamente ya para terminar, digamos, efectivamente, digamos, ha habido un proceso en el cual ha crecido enormemente el número de universidades, ¿no? Únicamente en el periodo 2010 y el primer semestre de 2011 se crearon 32 universidades, ¿no? Entonces, eso en realidad, digamos, prácticamente una universidad, digamos, cada 2 semanas, digamos, entonces eso en realidad, la pregunta ahí es que si es que efectivamente hubo anteriormente un proceso de evaluación de calidad en la creación de universidades, ¿no? Y eso es exactamente el trabajo que está acá involucrada SUNEDU y que progresivamente estamos avanzando, digamos, en el proceso de evaluación de la calidad, ¿no? Y ya para terminar, en el tema del diálogo, SUNEDU está abierta al diálogo, está abierta a conversar con todos los sectores y lo ha venido haciendo, digamos, conversar con los miembros del Consejo Nacional de Educación, digamos, que establecen la política de educación del mediano largo plazo, ha conversado con las universidades miembros de FIPES, con los estudiantes. Estamos en este proceso, digamos, y hay algunos temas que efectivamente tienen consenso para avanzar, ¿no? Como por ejemplo el tema que se ha mencionado acá de los profesores, docentes mayores de 70 años, ¿no? Donde efectivamente pueden haber docentes mayores de 70 años que tienen todas las habilidades y todo el conocimiento para seguir formando alumnos, para seguir investigando y para seguir produciendo, ¿no? ¿Y por qué no van a poder seguir ejerciendo esa labor? Digamos, ahí no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Y sobre los temas de conflicto, ya esto sí es lo último, ¿no? SUNEDU no puede intervenir universidades, no puede designar autoridades, no puede elegir rectores y tampoco puede elegir miembros de comisiones organizadoras, ¿no? Lo que sí puede hacer es propiciar el diálogo en las universidades y buscar
que las partes en conflicto lleguen a un arreglo. ¿No? Solamente para darles un ejemplo, en el caso de ICA, actualmente tenemos 3 solicitudes de reconocimiento de firmas de 3 personas distintas de la Universidad San Luis Gonzaga. ¿No? Entonces, esto de acá, evidentemente, digamos, los 3 no pueden ser rectores, solamente uno puede ser. Y hay que evaluarlo en base a qué? En base a aquellos que cumplan con la ley universitaria y con el estatuto de la universidad. Y eso es lo que guía el accionar de SUNEDU, ¿no? El cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los estatutos de la universidad, ¿no? Y SUNEDU, digamos, se mantiene abierta a seguir conversando sobre estos temas y seguir dialogando, porque sí pensamos que se puede avanzar a favor de la calidad, no retroceder. Muchas gracias. Bien, después de haber escuchado a nuestra invitada y la participación de los señores congresistas, suspendemos brevemente la sesión para despedirla.